Buenos días, buenos días, mis estimados hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Les habla el pastor Germán Enrique Núñez Mejías. Habito actualmente en el Alto de Escuque, del estado Trujillo de Venezuela. Y voy a iniciar unos estudios o enseñanzas acerca de la nueva creación en Cristo. Considero que es un tema de importancia suma para estos tiempos y para todos los tiempos, porque hasta ahora se nos ha enseñado exclusivamente en cuanto a salvación, lo que me espera en el más allá, o se ha dicho muchas veces de una nueva vida en Cristo, pero sin tomar en cuenta la realidad de la Escritura. Por ejemplo, el texto inicial está en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice: de manera o de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Entonces, partiendo de este texto, en principio, en potencia, cuando uno adquiere la salvación, hay un potencial llamada nueva creación, que es la misma vida de Cristo en nosotros, que es la vida en abundancia que ofrece Jesucristo en su evangelio. Entonces, siempre estoy diciendo algo muy importante. Una cosa es ser de Cristo y otra cosa es estar en Cristo. Ser de Cristo sencillamente es porque Él nos compró por precio de sangre, nos redimió, nos limpió. Y estar en Cristo es una relación con lo nuevo que Él nos llevó, lo nuevo que Él nos entregó y que está dentro de nosotros, no está fuera de nosotros. Y siempre hago la acotación o la analogía de la creación de los cielos y la tierra. En Génesis 1:1 está escrito: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y, y eso está bien allí. Pero en Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y allí pareciera que hay un espacio de tiempo, no sabemos cuánto tiempo, entre el versículo 1 y el versículo 2. Dios hizo los cielos y la tierra, y alguien o algo la desordenó. Y entonces aparece en escena el texto que dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ese espíritu que se movía sobre la faz de las aguas es lo que produce la acción, el ser, lo eterno, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, que no son varias personas, sino una sola entidad eterna, una sola entidad prácticamente en movimiento. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces aparece cuando dice: y dijo Dios, establezcase la luz, y se estableció la luz sobre lo que estaba desordenado y vacío. Entonces, la palabra dice que las tinieblas fueron echadas fuera y solamente quedó la luz. Y es el mismo proceso de la nueva creación que se gesta en nosotros, los que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor.
Cuando uno hace esa experiencia de confesión, la luz se establece. La luz de Dios, la luz del Espíritu que siempre está en movimiento, echa fuera de mi vida las tinieblas. Y entonces queda un mover, un espacio de claridad para ordenar, para llenar lo que el enemigo vació en nosotros. Y recordemos que esa creación de cielos y tierra no se hizo en un día, no se hizo en un solo tiempo, sino que comenzó a ordenar, establecida la luz, comenzó a separar aguas amargas de las aguas dulces. Después siguió la voz de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, moviéndose en una dirección bastante clara y dijo, y produzca ahora la tierra fruto, produzca las aguas seres vivientes, y la creación de Dios comenzó y continuó hasta que fue perfecta. Entonces, lo mismo da con la vida de nosotros, lo que hemos creído en Cristo como Salvador. Se establece la luz y el proceso de Dios en uno, Cristo en nosotros, comienza a formar a uno para que seamos completados en ese reposo de Dios. Entonces, cuando hablamos de nueva creación, según 2 Corintios 5:17, también los sinónimos de nueva creación es nueva criatura, hombre celestial, simiente incorruptible. Pero lo contrario a eso es vieja creación, vieja criatura, hombre terrenal y simiente corruptible. Y hablando de simiente corruptible, el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, dice, somos renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, eso significa que en mi vida está la simiente incorruptible y fuera de mí está la simiente corruptible. Recordemos que fue Adán que, teniendo la vida en abundancia del Padre Jehová, que lo hizo a su imagen y semejanza, por desobediencia perdió esa garantía de vida, y entonces en Adán se gestó la parte que conocemos como vieja criatura o viejo hombre. Entonces toda la generación que parte de un Adán en desobediencia transfiere la naturaleza pecaminosa a todos los hombres. Porque dice el apóstol Pablo en Romanos 5, por causa del primer Adán pasó a todos los hombres la condenación de la vida. Condenación no es otra cosa sino la parte de separación de Dios. O sea, la muerte espiritual comenzó allí a hacerse realidad. Pero después dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 5, pero por causa del postrer Adán, Jesucristo pasó a todos los hombres la justificación de la vida. Entonces, viejo hombre es una realidad anterior al proceso de salvación que Dios me dio. Y dice la palabra que nueva creación es el eje para la conducción de una manifestación que está esperando el mundo entero. La creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Pero en cuanto a esa simiente incorruptible, dice el apóstol Pablo que la simiente es Cristo. Está en Gálatas 3:16. Si uno lee el famoso texto de Juan capítulo 3, aparece la escena en Nicodemo. Y en esa relación, en ese conversatorio, le dice Jesucristo a Nicodemos,
os es necesario nacer otra vez, que es renacer. Pues Pedro dice, somos renacidos de simiente incorruptible. Y la simiente no es otra cosa que una partícula viviente en potencia. Cristo en nosotros, en mi vida, prácticamente produjo algo muy especial. Me limpió de pecado, echó fuera las tinieblas y de las tinieblas me trasladó a un reino de luz admirable para que esa simiente en potencia que es Cristo comenzara a fluir en nosotros de tal manera que lleguemos a ser uno como Cristo es. Y esa es la tarea que tienen los llamados apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En Efesios 4:11 dice que nuestra responsabilidad, nuestra función, aunque las operaciones sean diferentes, es conducir a cada miembro del cuerpo. Y Pablo no se excluyó porque dijo, hasta que todos lleguemos, la función y responsabilidad es llevar a cada miembro del cuerpo a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Y el mismo Pablo dice en Gálatas capítulo 5, dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Tengo aún dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, si vemos esta palabra, tenemos que creer lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Y entonces, si fue crucificado con él, si está sujeto a él, entonces en mí solamente funciona o debe funcionar una nueva vida en Cristo. Y todas las experiencias pasadas que tuvimos del viejo hombre son testimonios de lo que él quitó en la cruz. Hay testimonios que dicen, antes era alcohólico, ya no soy, pero es porque él la clavó en la cruz. Pero si alguien dice, yo era drogadicto, ingería cocaína, está bien, porque él la quitó en la cruz. Y entonces limpió esa vida, pero la limpió para establecerse la nueva creación, la vida en abundancia. Entonces los testimonios en la nueva creación es de algo que nosotros no sabemos, es una dimensión espiritual distinta a lo que nuestra mente natural puede hacer. Y nuestra mente natural tiene que renovarse. Pablo dice que nos renovemos conforme a la renovación de nuestro entendimiento, para fin de que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Pero Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ese viejo hombre y vestidos del nuevo, desechando la mentira. Pero despojarse no es quitarse algo que en realidad ya él me quitó. La palabra despojarse significa anular, renunciar con los hechos. ¿Con cuáles hechos? Con los de la nueva creación. Mientras yo me mueva más en los hechos de la nueva creación que no son naturales, que van más allá de mi entendimiento y de mi explicación, voy anulando lo otro, porque no lo dejo vivir, no lo activo. Y en la mente es donde se cocina esa batalla espiritual. El hombre interior con el hombre exterior. Entonces, la palabra incluso vestirse del nuevo hombre es ir creciendo en la nueva vida en Cristo. Nueva criatura soy. Ese orden, hay obras, hay acciones, hay frutos que no son parecidas ni iguales, porque es una dimensión distinta. El apóstol Pablo le dijo a los corintios que los que creían en su nombre prácticamente vivirían una dirección nueva. Ojos que ojos no vio, cosas que ojos no vio, ni oído yo, es lo que Dios tiene preparado para los que creen.
Y cuando dice entonces vestirse de nuevo es renovar la mente. ¿Por qué? Porque está viciada conforme a deseos engañosos. ¿Y qué es estar viciado? Cuando la vieja creación me hacía, por ejemplo, adulterar, entonces ese vicio se acaba. Está viciado, fui esclavo de eso. Entonces tengo que renunciar, debo renunciar a eso, porque el enemigo me va a traer tentaciones y para comenzar a producir un efecto de lo que ya él me quitó, pero ya no habita. El recuerdo, el pensamiento, sí lo trae, pero son tentaciones y yo debo decidir fallar o no fallar. Con la tentación no peco, pero debo decir, ese espíritu, esa tentación se va de mi vida. Tú no eres mi Señor, Jesucristo es mi Señor. Y responder entonces a esa mentalidad del hombre viejo con la mentalidad del hombre nuevo, de la nueva creación. Y cuando dice la escritura mismo, desechando la mentira, no está hablando de la mentira prácticamente de la mentira blanca o de la mentira negrita, o no está hablando de eso. Está diciendo sencillamente que si el viejo hombre no era la verdad, aunque yo creía que me gustaba y era buena y me satisfacía, el nuevo hombre, la nueva creación es la verdad. Cristo en mí es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, todo aquel precepto teológico o personal que me incita más bien a moverme dentro de de la vieja creación y no a moverme dentro de la nueva creación del nuevo orden de vida, entonces prácticamente es mentira y no está permitiendo que la nueva vida en Cristo, la vida en abundancia, se realice en mí. La nueva vida en Cristo, la nueva creación, es algo de una dimensión que no entendemos ni tenemos explicación, pero es lo que debemos manifestar. Un fruto igual a la semilla o simiente incorruptible que se sembró. No seguir dando vueltas en las pasiones desordenadas en la cual me encontró Jesucristo cuando le confesé como Salvador y Señor. En la parábola del crecimiento de la semilla, Jesucristo dice que la semilla cae en tierra y primero es hierba, después espiga, después fruto en la espiga y ese fruto es maduro y entonces es cuando se dice que somos como Él es. Si usted siembra una semilla de mango, de guayaba, de maíz, es una partícula viviente en potencia, es una creación que está fuera de mí. Pero cuando cae en tierra, que tierra es usted y tierra soy yo, entonces esa simiente comienza a formarse en hierba, sale a la luz, sale de la tierra y ofrece un fruto igual a la semilla que se sembró. Y también dijo Jesucristo que al caer en tierra producía al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea, el proceso de ese crecimiento es de Él dentro de mí. Una relación, una transformación que nuestra mente no logra captar. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. Y por los momentos, les voy a decir algo. Por los momentos, una sola cosa me resta decirles. El Señor les bendijo y el Señor les guarda. Amén y amén.